Hoy vamos a hablar sobre la exaltación de Cristo. El domingo pasado, la preexistencia de Logos, de Dios, Cristo. Hoy hablamos de... Al hablar sobre este tema, tenemos que entender que desde la encarnación hasta llegar a la cruz, hay un lapso de tiempo de 33 años. El domingo di inicio a esta serie y vamos a continuar estudiando sobre la cristología, el estudio de la persona de Cristo. Y para introducir el tema en esta mañana, si tienen su Biblia ahí, el verso 2, capítulo 2, verso 36, dice: Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 3:18. Estos son unos pasajes muy interesantes, 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Y noten esta frase, que su Cristo había de padecer, haciendo referencia al Padre, que su Cristo había de padecer. 4:26. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Nuevamente, el libro último de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 11, si tienen ahí, pueden mirarlo, es la frase concluyente también sobre este énfasis. 11, versículo 15. Si lo tienen ahí, dice: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Queremos enfatizar en esta mañana la persona de Cristo, el Padre y su ungido. Cristo es lo mismo que su ungido. Ya vimos que se encarnó y habitó entre nosotros, el Evangelio de Juan 1:14. Y si hacemos un repaso, toda su vida se caracterizó por la hostilidad del mundo hacia él. Tristemente, como dice la Escritura, que su creación no lo aceptó, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Desde el pesebre hasta llegar a la cruz, fue menospreciado, perseguido, ultrajado. Y los que han leído los evangelios pueden formarse una imagen de la persona de Cristo desde su nacimiento, su encarnación, hasta la cruz. Ustedes se dan cuenta cuando el niño va a nacer, el edicto que se dio por Augusto César. Debido a este edicto, José, María fueron hacia Egipto porque nació en Belén, pero quería matarlo el malvado Herodes. Y saben que murieron muchos niños en esa época. Después de que murió Herodes, regresa a Nazaret. Y por eso le llaman Jesús el Nazareno. Cuando llega a los 12 años en su adolescencia, comienza a dar evidencia, rasgos de su misión. Van a la fiesta a Jerusalén y según los padres, José y María, se perdió el adolescente Jesús. Pero no se perdió porque él corrige a sus padres, a su madre María y a José y les dice: ¿no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ahora José es carpintero. Jesús está en el templo preguntando y dando respuestas muy sabias a los sumos sacerdotes. Eso a los 12 años. Por los siguientes 18 años no sabemos nada de su vida.
18 años. Solamente se sabe que era el hijo del carpintero, así dice en el Evangelio, y se dice que crecía en gracia y en estatura y sabiduría. Crecía. Cuando llegó a los 30 años, inicia su misión como el Cristo de Dios. A los 30 años. Por 3 años y medio es una vida intensa. Lean los evangelios. Y esos 3 años y medio fue una vida intensa. Y desde que comienza su ministerio hasta la cruz, solamente hay hostilidad hacia Cristo. Abiertamente dice que lo quieren matar. Le dicen que echaba fuera demonios por el dios de las moscas, Belcebú. Luego le dicen que está endemoniado. Ya la última semana, como sabemos, ya hablamos sobre ello. ¿Cuánto fue su sufrimiento en la última semana? Fue ultrajado, golpeado, escupido, azotado, se burlaron de él y al final lo llevaron a la cruz. Y cuando estaba allí, todavía las burlas no cesaban. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. A otro salvó y él no se puede salvar a sí mismo. ¿Cuánto duelen las burlas? Tenía sed, le ofrecieron vinagre, no quiso. Estaba escrito que habría de morir de esa manera. Ahora, con todo esto que acontece, la pregunta ¿es realmente Cristo el Salvador? ¿Por qué no hizo nada? Es más, después de que es crucificado, muere, ustedes van a mirar a los discípulos. Han huido cada uno de ellos. Pedro dijo, vamos a pescar. Y se fue a pescar con sus compañeros. Había otros que habían venido a la fiesta a Jerusalén. Estos eran de Emaús. Y ya iban de regreso. Y las pláticas que tenían entre ellos eran unas pláticas tristes y decepcionantes. Habían aparentemente sufrido decepción. Y ellos dijeron, nosotros esperábamos que Él iba a dar liberación a Israel. Vamos a mirar más adelante. Pero no ha pasado nada. Ahora ya es el tercer día. Realmente este hombre que se decía llamar el Cristo era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Porque su divinidad fue velada por su humanidad. Por eso no lo podían mirar, que era Dios. Todos los rasgos de un hombre eran visibles y palpables en la persona de Cristo. Su divinidad estaba velada, no podían verlo. Entonces, la pregunta, ¿es realmente lo que dijo que él era? ¿O era un mentiroso como lo acusaba? Un blasfemo, tú que te llamas ser hijo de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a ver algunas lecciones aquí en Hechos, el primer sermón que predica Pedro, y va a venir a mostrar a ellos, los que lo escucharon aquel día Pedro, y a nosotros en el presente, nos va a mostrar que realmente él sí era lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Y lo primero que encontramos en el verso 22, vamos a mirar su acreditación. 2:22, si tienen ahí su Biblia. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
Noten la frase, varón aprobado por Dios. Aprobado, acreditado, certificado, confirmado. ¿Por quién dice la Escritura? Por el Padre. Ha sido acreditado por el Padre como el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo de Dios. Independientemente de lo que la gente pensara. Porque recuerdan que una vez les preguntó, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen, bueno, Jeremías, algún profeta. Pero en este caso la aprobación es directamente por el Padre. Fue aprobado por el Padre. Este es mi Hijo amado. Dijo en Lucas 9:35, este es mi Hijo amado. Eso fue en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, la voz del Padre que se oyó y dijo, a Él escúchenlo. El Padre ha dado su aprobación, lo ha acreditado como realmente el Hijo de Dios. Él es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Si quiere buscarlo ahí en su Biblia, o si está apuntando los pasajes, es el capítulo 9, versículo 35. Si lo tienen ahí en sus Biblias. Y vino una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es en la transfiguración. Se encuentra en muchas partes, como en Mateo 3:17, 12:18, Marcos 1:11. Se encuentran estos pasajes paralelos a la transfiguración. El Padre ha certificado, ha aprobado que este varón sufriente, ese es mi Hijo. Lo estaban rechazando, no lo aceptaban como el Cristo. Constantemente algo que hacían era reprobado. ¿Por qué sanaste en el día sábado? ¿Por qué hiciste un milagro? ¿Por qué sanaste al que tenía la mano seca en día de reposo? Al ciego que nació ciego, dice el Evangelio, ¿quién te sanó? ¿Quién te abrió los ojos? Y el ciego dice, él ni sabía quién era. Ya después señaló a Cristo. No, él no puede ser, dicen los religiosos, porque él no proviene de Dios. ¿Cómo puede hacer eso? Ese no es de Dios, porque está violando el día de reposo, el día sábado. Y el ciego dice, eso es lo que ustedes dicen. Pero una cosa yo les digo, yo era ciego y ahora veo. El Padre está certificando que Él es su Hijo. No hay ninguna duda, este es mi Hijo amado. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 9, allá en la carta de Juan, el Padre igualmente, si lo buscan, está testificando. Apenas compartí una enseñanza sobre esto, 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mira, si tú no crees que Cristo es el Hijo de Dios, estás llamando mentiroso al Padre. Cuidado. Por eso el pasaje que leí al principio, Juan 5:23. Honramos al Hijo igualmente que honramos al Padre. No podemos hacer esa separación. Este es mi Hijo, dijo el Padre, mi escogido. Usa la palabra de la versión de las Américas, Lucas 9:35, esa palabra, es mi escogido. Y luego dice en Mateo 3:17, en quien encuentro complacencia, me complazco.
me alegro, me gozo en mi Hijo. Me ha complacido porque Él ha venido a hacer una obra aquí en la tierra. Él es mi Hijo. Ustedes saben, todos los diálogos de Juan, particularmente capítulo 7, 8, 9, está tratando con judíos, algunos líderes. Y no, nosotros somos de Abraham, nuestro padre. Nosotros seguimos la ley de Moisés. Bueno, ¿a quién van a oír? ¿A Moisés o a Cristo? Dice, mis obras señalan que yo soy el Mesías. El Padre está testificando a través de todas estas obras. Mira Mateo capítulo 11. Capítulo 11 de Mateo, versículo 1 y 2. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, las obras, los milagros, las señales, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Noten la pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Cristo, ¿qué dijo? Soy yo. No, mira cómo respondió él. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo o que no se escandalice. Todo esto está señalando que Él es el Cristo, el Mesías, para que no quede ninguna duda. Ahora, supongamos que no quieren creer en Jesús como el Cristo. Él le responde en Juan, el Evangelio, capítulo 5, versículo 36. Esta es la respuesta que ofrece Cristo. Juan 5, 36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las obras, los milagros que está haciendo Jesús. Ahora, no están registrados, por supuesto, todas las cosas que el Señor hizo. Sería imposible registrar todas las evidencias que usó el Padre para certificar que Cristo, aquel varón que estaba sufriendo, era realmente su Hijo. Había muchas evidencias. Juan 5:29 dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas testifican de mí. Ustedes cuando ven en Lucas capítulo 24, Jesús le abre la Biblia, el Antiguo Testamento a los que van en camino de Emaús. Dice que comienza desde Moisés, los va llevando, los salmos, los profetas, y les dice, miren, todo eso habla de mí. ¿Cuál duda quedaba? ¿Alguna duda razonable que este hombre, que lo miraban caminar ahí en Israel, sufriendo toda la hostilidad, qué dudas podían quedar que él no fuera el Hijo de Dios? Todas las evidencias estaban ahí. Ahora, hay muchas cosas que el Señor hizo, pero no todas están registradas. Si miras en Juan, porque no era necesario, el hombre no por las señales se va a convencer. Capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Mira, las cuales no están escritas en este libro de Juan, pero estas que hemos encontrado en el Evangelio de Juan, dice, pero estas se han escrito para que creáis. Estas señales eran suficientes para que la gente creyera que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
el 21-25 ahí mismo. Y hay también otras, y hay también otras, muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, mire la conclusión de Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cuántas cosas Dios dio, cuántas evidencias presentó para que Cristo fuera aceptado como el Hijo de Dios? El problema no era las señales, el problema es el corazón duro de la gente. Como mismo Evangelio de Juan, que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras son malas. Por naturaleza, el corazón del hombre es perverso, no quiere nada que ver con Dios. Aquí mismo en Hechos 2, pero no queremos tomar mucho tiempo, pero el apóstol Pedro está citando los salmos, el Salmo 16, el Salmo 89, está citando Pedro en su sermón. Está dando tantas evidencias de la Escritura, pero ellos no querían. Pero el Padre ha acreditado a su Hijo. Si quieren creer o no, es el problema de la gente, pero este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Si quieres creer o no, ese es tu problema, pero este es mi Hijo amado. Credenciales se han presentado ya. Es como cuando un embajador va a otra nación representando a su país, llega a dicho país, tiene que presentar sus credenciales que lo acreditan como un enviado de cierto país. Cristo ha venido a la tierra y ha dado el Padre evidencias que certifican, que acreditan que este es mi Hijo amado. Si crees en Él, vas a tener vida eterna. La acreditación o certificación. Número 2, otra de las cosas que no se pueden cuestionar es la resurrección. Hechos 2:24, ahí nuestro texto, 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero note el primer versículo, 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Era imposible. No es congruente, no es lógico. Mira, Cristo levantó a Lázaro, tenía 4 días en la tumba. A la hija del Jairo lo trajo a la vida después de que había muerto. Demostró que tiene poder sobre la muerte. Pero ahora Él está en la tumba. ¿Qué va a pasar? Si Él se hubiera quedado en la tumba, ¿cómo podemos explicar lo que hizo con Lázaro y con la hija de Jairo? ¿Cómo podemos explicar? Él venció la muerte, dio evidencias de ello, pero ahora Él no puede hacer nada con su cuerpo. Por eso dice, es imposible, era imposible que fuera retenido por ella. Y lo cita en el Salmo 16, pero aquí mismo en Hechos 2, versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, con mayúscula, vea corrupción. Cristo, su cuerpo, no vio corrupción. Sabemos por la Escritura que al tercer día se levantó victorioso sobre la muerte. ¿Qué hubiera pasado? Como dice el credo apostólico, padeció bajo Poncio Pilato, fue muerto, fue crucificado, fue sepultado. Hasta ahí se quedó todo. ¿Qué esperanza habría para nosotros? Sería el evento más doloroso. Sería una tragedia y hubiera muerto solamente como un mártir.
Sí, Él. En este tiempo que llevó su ministerio 3 años y medio, lo vemos llegar a la cruz, es crucificado, dijo consumado es, pero ¿eso es todo? La pregunta, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué te sirve a ti eso? De nada en absoluto. No te sirve de nada si no se certifica con su resurrección. Una religión que no te ofrece nada para después de la muerte, no sirve de nada. Si crees, tienes una fe, pero que no te ofrece nada después de la muerte, echa basura, a la basura esa fe, eso no sirve para nada. No sirve. Pero cuando tú vienes y contemplas a Cristo levantándose triunfante sobre la muerte, ofrece esperanza. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ves cómo cobra esperanza la resurrección de Cristo? Si Él no hubiera resucitado, estamos hablando de la exaltación de Cristo, pero si Él se queda en la tumba, no es digno de que sea adorado, porque la muerte lo ha vencido. Pero como mi Cristo vive, es digno de ser exaltado. Digno de ser adorado porque dio pruebas de que Él es Señor sobre la muerte. Pablo hace esas penetrantes preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu amigo? Es como una pregunta sarcástica, 1 Corintios 15. Como si mirara a la muerte y le habla a la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está tu poder? Tu poder era el pecado, pero el pecado Cristo ya lo llevó en la cruz. Muerte, no tienes autoridad más. La muerte se murió aquel día. Porque Cristo ha dado evidencias de que Él es el Señor. Esos discípulos que iban camino a Emaús, busquen ahora sí, es Lucas 24. Es el mismo que escribe Hechos. Ha ordenado las cosas según el capítulo 1, dice, que se ha esforzado en poner en orden todos los acontecimientos. Y aquí en Lucas 24, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Bueno, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero ellos ¿pueden ver su escepticismo de estos discípulos? Ellas dijeron, pero no lo vieron. Jesús entonces, cuánta misericordia para estos torpes. Versículo 25. Entonces Él les dijo, mira, con admiración, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, mira, lo que de Él decía. Por eso, mi hermano, mira, si tú lees el Antiguo Testamento y no ves a Cristo ahí, no estás estudiando correctamente el Antiguo Testamento. Si no ves a Cristo en el Antiguo Testamento, está velado para ti. Porque Cristo dice que todo el Antiguo Testamento habla de Él, de Cristo. Es lo que dice la frase. Lo que decían de Él. Nos brincamos al 44. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los santos. ¿Se recuerdan los evangelios? Ahora los discípulos están recordando. Sí, nos dijo varias veces. Nos dijo, nos enseñó que era necesario, que iba a padecer, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces les abrió su entendimiento. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Dios. La resurrección de Cristo viene también a ayudarnos a comprender la exaltación de Él. Sin su resurrección, hermanos, no hay salvación. Sin su resurrección no hay justificación nuestra delante de Dios, según Romanos 4:25, que fue resucitado para nuestra justificación. Sin su resurrección continuaríamos en la agonía del temor de la muerte. Ahí queda todo en la tumba. ¿Qué esperanza tenemos? Por eso se aferra el impío que no conoce del evangelio, se aferra. Pero cuando conocemos al Cristo resucitado, hablamos como Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no es el fin. No es una tragedia. Es una victoria, es cuando entramos a la eternidad con Dios. Pensar en nuestra hermana Paz ahora. Aquí nosotros, los que la conocimos y amamos, nos duele, y ella feliz con sus hijos. ¿Te das cuenta? Es maravilloso cuando entiendes la resurrección de Cristo y el impacto que tiene en ti. Porque si Él no resucitó, tampoco tú resucitas. Pero como Él resucitó, también tienes la esperanza de resucitar. Esto es la gloria de Cristo, la exaltación de Cristo. Por último, hablamos sobre la exaltación precisamente. Capítulo 2, versículo 33, el libro de los Hechos, ahí donde estamos en nuestro texto, 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es la acusación punzante de Pedro sobre estos judíos. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La exaltación de Cristo. Ya fue certificado, acreditado, aprobado por el Padre como Hijo de Dios. Ya fue resucitado por el Padre. Ahí se muestra quién es Él. Era siervo, pero ahora es exaltado a una posición superior, con esa gloria que tuve antes contigo, Padre. Ahora está allí con el Padre. Después de su resurrección, van a pasar 40 días aquí en la tierra, con apariciones que no dejaban ninguna duda de quién era Él. Mira, el capítulo Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitables, sin ninguna duda, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días.
después de su último mensaje, es levantado y fue ocultado en una nube. Mira el capítulo ahí mismo en Hechos 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, es su último mensaje que acaba de dar, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Imagínense en el monte están los discípulos, como si estuvieran aquí en Miami, donde mandan esas naves espaciales. Ahí entran en el periodo de contar. 10, 9, 8. Va la numeración. 3, 2, 1. Y sale. Usted lo mira en las noticias, por supuesto, no ha estado ahí, pero lo puede mirar. Ese cohete va cada vez más pequeño y al final ya se perdió de su vista. Los discípulos están mirando a Jesús que va ascendiendo y vienen los ángeles, este mensaje angelical, y les dicen, este mismo Jesús que ven, que va hacia allá, es el mismo, este mismo, no otro, este mismo, va a venir otra vez. Este es el Cristo exaltado. Acabó su obra aquí en la tierra, ahora regresa al Padre para su exaltación. Y este versículo quiero que lo busquen, 16, 28 de Juan. Aquí hay un juego de palabras muy interesante. Juan 16. Hace tiempo lo marqué muy bien en mi Biblia porque es un pasaje muy interesante, hablando de la obra de Cristo completa. Juan 16, 28. Mírelo con calma. Está hablando Cristo. Salí del Padre. Está hablando que está en el cielo. Salí del Padre y he venido al mundo, a la tierra. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Vean cómo está este juego de palabras. Cristo en el cielo, dice, salí del Padre, o dejo al Padre, dejo el cielo, vengo a la tierra. Lleva a cabo su obra, su ministerio, y ahora dice, dejo el mundo y voy otra vez al Padre. Como Juan 17, que ya lo hemos visto varias ocasiones. He acabado la obra, te he glorificado, regreso contigo otra vez. El Padre está complacido con la obra del Hijo. Ha hecho exactamente lo que se necesitaba para salvar al pecador. Ha hecho exactamente. Por eso Hebreos 7 dice, nos convenía. Nos convenía. Era adecuado, apropiado a nuestra necesidad. Los últimos 3 versículos de Hebreos 7. Nos convenía. Era adecuado a nuestra necesidad. Ustedes saben que se hizo carne, dice el libro de Hebreos. O sea, tuvo que participar de carne como nosotros, para que fuera compasivo, nos entendieran nuestro dolor. Pero ya ha acabado la obra. Y ahora regresa al Padre para su exaltación. Si ustedes miran Hebreos, a ver cuántas veces aquí. Hebreos 1:3, 8:1, 10:11, 10:12, 12:1. Todos nos hablan que Cristo está sentado a la diestra del Padre, exaltado. Aquí Hechos 2:34 que estamos mirando en este día, habla de eso, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Padre hablando con el Hijo,
siéntate a mi diestra. Ahora Cristo está a la diestra de Dios, exaltado con un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ha sido exaltado, dice Filipenses 2:9, y la palabra que usa dice, y fue exaltado hasta lo sumo, el extremo, no hay más. No puedes poner más, porque Cristo fue exaltado a lo máximo. Por eso le dio un nombre, que es sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Las cosas celestiales se postran delante del Cordero. Usted puede mirarlo en Apocalipsis. Toda la creación angelical lo adoran al Cordero. En la tierra, bueno, son pocos los que lo adoramos, pero los impíos, aunque no crean en Él, un día lo van a reconocer porque habrán de ser juzgados y condenados. Y será proclamado que Él es Señor. Así que nadie se escapa. Toda rodilla se va a doblar. Sus redimidos lo exaltarán, lo adorarán. Los impíos que lo han rechazado al Salvador sufrirán, pero lo reconocerán como Señor. Esta es la exaltación del Hijo. Mi hermano, sufrimos con Él, como dice la Escritura, si sufrimos con Él. Y si morimos también con Él o por Él, también nos resucitará y nos exaltará juntamente. Esto es maravilloso. Miren Efesios, capítulo 2. ¿Cuántas de las bendiciones espirituales encontramos en Efesios? Capítulo 2. Hemos oído aquí doctrinas como la elección, la adopción. Pero si va al capítulo 2, mire las bendiciones que nos ha dado. Efesios 2, versículo 4. Primero describe nuestra condición. Muertos en delitos y pecados. Anduvimos en las pasiones, las corrientes de este mundo. Pero miren el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, miren, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya tenemos vida, no estamos muertos, como dice el versículo 1. Y juntamente con Él, no solo nos dio vida, nos resucitó. Hablando de nuestra posición. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire todo lo que Dios nos ha dado. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos resucita y nos va a resucitar nuestro cuerpo y al mismo tiempo nos ha exaltado juntamente con Él en los cielos. ¿Qué más queremos, mis hermanos? La gloria es para nuestro Dios. Por eso el salmista dice, venid conmigo y exaltemos aún a su nombre. Únase conmigo, vamos a exaltar. Y el Salmo 145 que cantamos aquí también dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Únase en un coro y exaltemos a aquel que es digno de ser exaltado, nuestro bendito Redentor. Cristo. Ahora, cuando usted escucha este tipo de enseñanza del domingo pasado y ahora, no ve que se hace nada lo que el mundo celebra en estos días. Todo se disminuye, o más bien se diluye y desaparece, y queda exaltado Cristo. Todas esas cosas que el mundo celebra ahora pierden valor. Porque la Biblia, lo que hemos escuchado el domingo anterior y hoy, nos presenta la persona de Cristo muy diferente a lo que el mundo ahora se postra delante de Él. Si quiere mirar, vaya a Apocalipsis capítulo 1. Digo, no lo busque ahora, pero si quiere mirar la persona de Cristo, nada tiene que ver con todas las celebraciones. Usted mira a Cristo exaltado. Es
está glorificado. No es el manso cordero, no es el que nació allí en Belén, no es el que lo ultrajaron, que lo escupieron, lo golpearon, no es más el cordero. Ahora es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora está exaltado. Ahora está allí a la diestra del Padre. No pueden hacerle daño más. A los suyos vino y no le recibieron, pero los que le recibieron, qué gran bendición nos dio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué no se pone de pie y busca en sus Biblias el Salmo 141 que cantamos aquí? Quiero que se vaya con eso en su corazón. 145. Póngase de pie y lo lee conmigo. Del 1 al 4. Sería bueno leerlo todo, pero para reducir el tiempo solamente del 1 al 4. Si lo tienen ahí, leemos a una voz. Dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Gloria a Dios por nuestro Salvador. Oramos, Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Adoramos tu nombre. Oh Dios, te exaltamos. Gracias, Señor, porque has venido a darnos esperanza. Señor, la muerte la venciste, estás exaltado a la diestra del Padre. Señor, y ahora, cuando estás allí, estás llevando una obra, un ministerio a favor de tu iglesia. Dice tu palabra que intercedes continuamente por nosotros. Eres nuestro mediador. Señor, como pecadores que somos, dice tu palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nosotros, a Cristo el mediador, Cristo el redentor, Cristo el sumo sacerdote. Señor, muchas gracias por tu obra completa y gracias porque ahora, mi Dios, estás allá exaltado. Y Señor, como hemos escuchado tu palabra, un día la promesa fue dada, que vendrías otra vez. Señor, te estamos esperando. Oh Dios, nuestra alma ansía tu presencia. Cuánto anhelamos estar contigo. Señor, es lo más maravilloso. Es el acontecimiento más sublime cuando tu iglesia esté contigo. Tu obra completa de salvación se habrá realizado cuando la novia tuya, estará contigo, Señor. Gracias, Padre bendito, por la obra de Cristo, porque por Él solamente es que tenemos la esperanza. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre bendito de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y terminamos en esta.